lo que publica el maestro Ricardo de Sevilla. Saludo precisamente al coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX para hablar de este personaje, Guillermo Sheridan. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Vicente? Público, memorioso. Pues bien, desvelado otra vez, pero aquí con mucha información. Y es que este personaje, Guillermo Sheridan, ayer se colocó en el primer lugar de las tendencias en Twitter debido a todas estas declaraciones ambiciosas, pero también despistadas que siempre emite desde esta cuenta de Twitter que encabeza de una forma sumamente beligerante. Como tú ya glosas, pues bueno, Guillermo Sheridan es un personaje que sirve como sicario de la pluma, de acuerdo con los testimonios que en Regeneración pudimos recuperar de personas que han trabajado con este investigador, Guillermo Sheridan Prieto. Fíjate, si le quedamos Sheridan, queda Guillermo Prieto. Al parecer tendría algún tipo de parentesco con el escritor liberal, pero absolutamente nada que ver en la honra. En fin, este personaje es uno de los más cercanos a Enrique Krause y es también uno de los más beligerantes, un personaje complejo, un personaje arrogante, descrito por los propios amigos que tiene cerca, porque mucha gente se acercó a nosotros al saber que estábamos haciendo esta investigación, incluso gente que trabaja actualmente en diferentes flancos con él, porque este personaje, además de escribir esta columna en el Universal de Eli Ortiz, desde donde dispara dardos pestíferos en contra de López Obrador, de su esposa, incluso Beatriz Gutiérrez Müller, y donde apoda al presidente el Supremo, lo llama tirano, se burla, todo el tiempo es un personaje que en algún momento aspiró a ser sarcástico, sardónico, incluso intentaba recuperar, de acuerdo con él mismo, la tradición de los escritores irónicos mexicanos, estoy pensando en Fernández de Lizardi, pero él decía que aspiraba a convertirse en una suerte de Jorge Ibargüengoitia. En fin, está muy alejado en estos momentos de esas aspiraciones y ya desde hace mucho tiempo. Guillermo Sheridan ha sido un crítico terrible de los llamados plagios que Enrique Krause pues, le manda a investigar. Él, hay que recordar que fue el encargado de retirar de la escena al escritor Sealtiel Alatriste. Sealtiel Alatriste, pues bueno, era un personaje que tenía mucha influencia dentro del ámbito literario, fue director de el grupo Santillana, que agrupaba en ese momento Alfaguara, Taurus y otras firmas, y bueno, pues este personaje recibió una instrucción de Enrique Krause y se propuso acusarlo de plagio, de plagiario, y bueno, le concedieron en aquella época el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores a Sealtiel, Gabriel Said, Guillermo Sheridan, Rafael Lemus desde Letras Libres, empezaron a lanzar dardos contra de Sealtiel, y bueno, terminaron no solamente pues bueno, exhibiendo a este escritor, sino que además terminaron con su carrera. Actualmente pues ya está prácticamente retirado, renunció al premio Javier Villaurrutia, también renunció al puesto que tenía como directivo de esta casa editorial, y bueno, así se han encargado Guillermo Sheridan de hacer el trabajo sucio de Krause. También ha tenido una persecución infame contra Fabricio Mejía Madrid, igual el capital de Guillermo Sheridan es ese justamente, acusar a todos de plagio, acusar a todos de malversación. Hay que recordar que ha sido también el persecutor de John Ackerman, y es el que dio a conocer esta asignación que le hicieron al organismo que John Ackerman dirige en la UNAM,
y bueno, pues hizo esa investigación. Ahora, esta primera parte es la primera de tres, porque tiene un fondo muy siniestro. Si esto que nos dijeron, que tú acabas de leer, que es el arranque, pues es cierto, estamos hablando de un tipo que está fuera totalmente de sus capacidades ya racionales, porque hay que recordar que hace poco se celebró pues los festejos del poeta de Jerez, el gran poeta Ramón López Velarde, y bueno, que fue sus festejos el 15 de junio. Entonces, este señor se encargó de boicotear esos festejos. Pero esta narración que tú acabas de leer tiene un fin muy trágico, de una telenovela. A estos muchachos, bueno, ya no lo son tanto, les ordenó que fueran y decapitaran prácticamente el busto que se encontraba en ese parque, y nosotros fuimos, ahí están las fotografías en el reportaje, y en efecto, en un parque que se llama justamente Jardín Ramón López Velarde, que se encuentra justo enfrente del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, nosotros fuimos, yo propio, de hecho fui personalmente a verificar esto, y en efecto me encontré con una cosa que me parecía y pues enloquecida, me pareció aberrante, y que confirmó este testimonio que me compartieron estos dos personajes, y encontramos ahí una efigie de piedra despostillada y pintarrajeada, que en efecto da la impresión de que se trata de un mono, de un chango, en cualquier caso, pues de un antropoide, y no está el busto de Ramón López Velarde. Ahí están las fotografías, insisto, en el reportaje, pero más allá de esto, la pregunta que yo le planteé a estos entrevistados y a otros que vinieron a continuación, porque recuperamos muchos testimonios de los diferentes lugares donde Sheridan ha trabajado, es qué podría haber animado a este personaje a solicitar esta aberración. Imagínate, quitar esa efigie, que pues bueno, pues es una efigie que como quiera que sea, forma parte del patrimonio, por lo menos de ahí, del parque o de la delegación Cuauhtémoc, que es donde se encuentra, y pues se lo llevaron, y de acuerdo con el testimonio, se lo llevaron a la casa de la hermana de Guillermo Sheridan, que es Cecilia Sheridan Prieto, y allá pues lo dejaron, pero ¿qué podría haber animado a este personaje? Ah, bueno, pues los fideicomisos. Guillermo Sheridan, que ha criticado tanto a las asignaciones que se han realizado a John Ackerman y a otros personajes, pues recibió a través de una fundación que se llama Casa del Poeta, es una IAP, es una institución de asistencia privada, pues un buen dinero. Recibió más de 12 millones de pesos, por lo menos en los últimos años. Aquí pusimos ejemplos, dimos a conocer las cifras, y esto viene desglosado en los informes que da año con año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que es el reporte de donatarias autorizadas. Entonces, este personaje pues es el presidente de esa fundación, y bueno, pues esa fundación se encarga precisamente, o dice encargarse, de dar a conocer y de preservar la herencia cultural, literaria de Ramón López Velarde. Entonces, el boicot consistiría en que Guillermo Sheridan, pues prácticamente pulveriza todos los homenajes, todas las festejos que se pudieran llevar a cabo en torno a la figura, vida y obra de Ramón López Velarde. Y hay que recordar que en conjunto con Héctor de Mauleón hicieron una campaña en contra de la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura Local, y dijeron que eran unos ineptos, los injuriaron muchísimo, y que no iban a dar el ancho cuando se fueran a festejar, pues se fuera a festejar el centenario de López Velarde. Y bueno, lo que llama muchísimo la atención es que Guillermo Sheridan
pues es el presidente de esta organización, y entre los miembros que componen esa fundación sobresalen nombres que, pues bueno, parecían respetables, como en el caso del escritor Juan Villoro, que está ahí en la fundación. De hecho, él es vocal de esta fundación. Se encuentra también el dramaturgo Hugo Iriart, se encuentra también Antonio del Toro. Todos forman parte del grupo Letras Libres y también están desde hace muchas décadas recibiendo una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, tan criticado. Ya llevan varias décadas. En el caso de Hugo Iriart, pues ya es un creador emérito, le llaman. En el caso de Juan Villoro, pues bueno, es un becario, pues ya desde 1997 tiene la beca, nada más ni nada menos. Entonces, esta asociación se encarga justo de eso. Recibe financiamiento a través de donativos, de cuotas de recuperación, pero aquí lo interesante es que también ofrecieron a Guillermo Sheridan, que no, yo creo que no le hace falta el dinero, porque cobra, tiene beca del CONACYT, imagínate, tiene beca del CONACYT, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, trabaja en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y recibe este dinero a través de ser el presidente de este patronato. Entonces, bueno, pues este dinero que se le da es en los últimos 5 años. Hay que ir un poco más atrás, ya nos encargaremos de hacerlo, pero en estos últimos 5 años recibe más de 12 millones de pesos, o sea, son prácticamente 12 millones y medio de pesos por difundir supuestamente la obra de Ramón López Velarde, La Suave Patria, y ahí están desglosadas las cantidades año por año, y paradójicamente y contra lo que ellos imaginaban, pues bueno, dan una entrevista el año pasado al periódico Excelsior, y en el periódico Excelsior dicen que tienen ingresos ínfimos y que no les alcanza, y que el gobierno de la Ciudad de México se negaba a darles un donativo para que ellos continuaran difundiendo la obra de López Velarde, cuando hay que recordar que incluso la misma asociación, bueno, no es una asociación, es una institución de asistencia privada, pero bueno, la Casa del Poeta, ubicada aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la calle de Álvaro Obregón, estuvo cerrada por los asuntos de la pandemia, y bueno, aún con todo, el gobierno de la Ciudad de México les asignó un donativo por 1,660,000 pesos. Eso no le bastó a Guillermo Sheridan, y de acuerdo con la versión de los entrevistados, le habló a la directora de la fundación y le dijo que buscara a los medios de comunicación, evidentemente los corporativos, y que armara un merequetengue en contra del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, diciendo que no habían firmado y que se negaban a dar una ayuda, un donativo para que esta fundación continuara. Y esto es una mentira terrible, porque ahí está también la imagen del convenio, del contrato, y el gobierno de la Ciudad de México les da este dinero ya firmado, ya con la rúbrica de Alfonso Suárez del Real, en enero, el 24 de enero. 3 días después, buscan al periódico Excelsior, les hacen una entrevista ya, y ahí dicen que no les dan dinero, y le preguntan a ella, a la directora, que cuánto necesitarían entonces para lograr su operación ideal, y ella responde que necesitarían 3 millones de pesos, y alega que eso les permitiría tener un mejor mantenimiento de la casa, que incluso podrían hacer un incremento en los sueldos de las personas que trabajan ahí. Lo cierto es que no hubo incremento de sueldos, pero además es que recibieron 1,660,000 pesos de parte del gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, pero también recibieron más de 1,400,000 pesos, y eso da un total que supera por más o menos 125,000 pesos
el presupuesto ideal. Es decir, ella decía que un presupuesto ideal era de 3 millones, pero juntas los dos donativos que les dan, solo estos dos fideicomisos, el de la Ciudad de México y el del gobierno federal, y da 3.125.808 pesos. O sea, se pasa por 125,000 pesos más, que era la cifra ideal. Pues bueno, la gente que entrevistamos nos dijo que no les habían dado un peso partido por la mitad, que Guillermo Sheridan no se aparecía, pero que es el personaje que está detrás de todo esto, que no solamente vive, como nosotros sospechábamos, de la obra de Octavio Paz, sino también de otros autores, y en este caso, pues el de la obra de Ramón López Velarde, es la mano que está detrás de, de esta organización, por eso está tan enloquecido, lanzando diatribas en contra del CONACYT, en contra de la desaparición de los fideicomisos, llamando a López Obrador dictador, el Supremo y todas estas cosas. Lo vemos sentado en Guadalajara, al lado de Christopher Domínguez, de Héctor Aguilar Camín, de José Woldenberg, de Héctor de Mauleón, y pues claro, Vargas Llosa, ahí hablando sobre el peligro del populismo, pues es evidente, les están golpeando en el presupuesto. Ahora, esto intentaría llamar también un poco la atención, este trabajo de las autoridades federales y locales, pues para que echen una miradita ahí y decir, bueno, si están diciendo que no les damos dinero y están dando puñaladas, se les asigna, se firma, aquí está, y este personaje sigue lanzando diatribas delirantes, pues bueno, lo justo sería decir, bueno, pues aquí ya no hay más, porque además esa casa funciona también mediante presentaciones, y en este momento las presentaciones de libros han prácticamente fenecido. Todo es prácticamente a través de presentaciones a distancia, así como estamos tú y yo hablando en este momento, son de esa manera. Entonces, ni siquiera tienen que pagar la renta, porque el lugar es propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, habría que llamar la atención de esto que están llevando a cabo. Esta es la primera parte. Mañana daremos a conocer, pues bueno, cuál es la relación que tiene Guillermo Sheridan con el CONACYT, por qué está tan enojado, y si tuviera algún tipo de interés también en el CONACYT, o quizá si estuviera cobrando por ahí él y alguien de su familia. Entonces, es un trabajo muy interesante porque este personaje es duro de roer, es prácticamente el más beligerante, considerado el más inteligente del grupo Letras Libres, y tiene un lugar en la mesa de Enrique Krause, un lugar especial, porque le hace todo este tipo de trabajos. Si hay que pelear y denostar a Ackerman, él es el indicado. Si hay que denostar a Gertz Manero, él es el indicado. Pero ya veremos por qué está haciendo lo que hace y tiene este comportamiento. Y pues al principio, a mí, como investigador de este reportaje, me sacó muchísimo de onda, como se dice, escuchar este testimonio, y no daba crédito. O sea, un tipo que pide que quiten un busto de un parque y que se lo lleven a casa de la hermana, porque no se lo pudieron llevar a su casa, porque el tipo actualmente vive en Austin. Él da clases allá, y uno se pregunta por qué, si se supone que él está adscrito aquí al Centro de Estudios Literarios en la UNAM, en el circuito Mario de la Cueva, para quienes conozcan Ciudad Universitaria, pues donde están todos los institutos, y debería de estar ahí en su cubículo, investigando, haciendo cosas. Entonces, no está haciendo un cacahuate, está jineteando pues las obras y las figuras literarias. No es solamente Octavio Paz, insisto, este reportaje pues descubre y devela que también es López Velarde y los que se vayan acumulando. Entonces, esta es la primera parte de estas sanguijuelas pegadas al cadáver de Octavio Paz. Mi querido Ricardo Sevilla, estamos esperando el inicio de este evento en Bicam, Sonora.
de petición de perdón a los pueblos originarios, justicia al pueblo yaqui. Pero antes de ir a la transmisión en vivo y en directo del gobierno, ¿por qué no nos